Hola, mi nombre es Carlos Alvarado, soy estudiante de la Maestría en Investigación Empresarial del Tecnológico de Costa Rica y en esta sesión quisiera compartirles los detalles relacionados con la video asignación número 3 como parte del seminario de investigación cualitativa. El día de hoy me gustaría darles algunos de los objetivos específicos que tendremos como parte de esta videoasignación y específicamente me enfocaré en cinco objetivos que estaremos cumpliendo como parte de esta bioasignación número 3. De primero, se hará una síntesis de lectura de varios autores, entre ellos Miles, específicamente con su libro del 2010, con un foco en las páginas de la 86 a la 93. También por ahí estaré haciendo alguna síntesis relacionado con Guest en su trabajo del 2011. Y como punto complementario también estaré añadiendo algunos conceptos señalados también por Saldaña en su escrito del 2013. Además de eso, y utilizando la información recabada en esta síntesis de lecturas, procederé a realizar una codificación de una entrevista dada por el profesor en donde a través de la validación de los datos cualitativos estaremos haciendo una pequeña codificación y identificando algunos de los puntos señalados por los autores previamente, para finalizar realizando un aprendizaje de los distintos autores y del proceso práctico que se llevó a cabo como parte de esta videoasignación específicamente. Entonces vamos a iniciar específicamente haciendo una pequeña síntesis de las lecturas de Miles, Guest y Saldaña, como pueden ver en lo presentado en este slide específicamente. Y vamos a iniciar con un concepto importante que todos los autores señalan, sobre todo relacionado con las investigaciones cualitativas, y es aquello relacionado con qué es específicamente un código o a qué se le llama un código. Bueno, y es que definitivamente para Miles, un código también son aquellas etiquetas que normalmente asignamos durante el proceso de análisis de los datos, que puede brindar un significado simbólico a esa información descriptiva del estudio. Imaginémonos específicamente algún tema específico mencionado por el entrevistado o por la data que estamos revisando, y a ese le asignamos un código específico, una etiqueta, como bien lo mencionan. Me gusta específicamente lo que Saldaña también menciona, donde puede ser aquella frase corta o palabra que asigna simbólicamente un atributo a esa parte del texto. Acá ya vamos entendiendo un poco más el proceso, y evidentemente los autores tratan de que entendamos alrededor del proceso de codificación, cómo nos va a servir para poder identificar que esa parte del texto, esa parte de la narrativa, se le pueda asignar algún tipo de frase o palabra específica. Y es que, como bien lo mencionan todos los autores, durante el proceso de codificación realmente los investigadores ya estamos realizando un proceso de análisis, e incluso ya también se está intentando dar una interpretación a los mismos para poder generar cierto tipo de sentido a lo que estamos recabando. Entonces, como lo hemos visto sobre todo en las anteriores videoasignaciones, el proceso de análisis de esta data, sobre todo durante la investigación cualitativa, se da de manera muy simultánea. Y a la vez en la que estamos validando toda esta información, también estamos interpretando obviamente los mismos datos. Y claramente la manera en la que la codificación nos ayuda es que puede ayudarnos a categorizar datos similares. Y ahora más adelante lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero bueno, también además de que qué es específicamente un código, es importante también entender qué tipos de códigos podemos encontrar durante el proceso de codificación. Y es que ambos autores confirman que el proceso de codificación se puede realizar en dos ciclos. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en ese primer ciclo de codificación, y son aquellos procesos que van a suceder de manera inicial en los datos. Esa primera revisión de datos que se puede realizar, y se pueden dividir en muchísimas categorías que ambos autores tratan de señalar. Algunos de estos métodos de codificación que se realizan durante este primer ciclo pueden incluir, por ejemplo, ciertos métodos exploratorios, como por ejemplo cuando hay temas de hipótesis o incluso
codificación holística, pero también tenemos los afectivos, todo lo relacionado con emociones, valores, evaluaciones o comparaciones. Tenemos también un poco por acá los elementales, los métodos elementales como de estructura, descripción, in vivo, de proceso o de conceptos incluso. Y de aquí también otros como habla el autor sobre todo relacionado con estas distintas 7 subcategorías. Guest, algo que me parece digno de rescatar sobre todo es que coincide junto con incluso con los otros autores en que el proceso de hacer esa combinación de categorías es muy común y de hecho es algo que nosotros como investigadores nos vamos a afrontar muchísimo durante todo el proceso y es asegurar que esta combinación suceda. De hecho va a depender muchísimo del tipo de investigación que estemos realizando y sobre todo y muy importante de los tipos de datos que estamos recolectando en este proceso. Uno de los puntos que también los autores mencionan y que claramente después de revisar la literatura toma mucha mayor relevancia es el libro de códigos. Durante todo este proceso de codificación y sin importar el método que estemos escogiendo, vamos a encontrar una gran cantidad de códigos generados. Y puede ser, como bien lo mencionan algunos autores, hasta un poquitito abrumador toda esa información. Por lo que es importante que nosotros utilicemos un tipo de libro o lista de los códigos que vayamos señalando y que podamos asegurar tener un buen seguimiento de cada uno de estos. El tener un libro de códigos adecuado nos va a ayudar a mantener una constante revisión de los temas y poder asegurar que vamos alineando aquellos grupos. Y además, y también muy importante, sobre todo en aquellas investigaciones que estemos realizando con otros colegas, va a permitir que entre todos podamos llevar un verdadero control de todos los distintos códigos generados en las distintas entrevistas o datos analizados. Los puntos específicos pueden variar de libro de código en libro de código dependiendo de la investigación, pero a los autores, sobre todo Saldaña, nos recomienda que algunos de los requerimientos pueden ser, por ejemplo, una descripción corta del código, que por qué se incluyó o se excluyó específicamente ese código, ejemplos y sobre todo claramente el código que se le está asignando a este específicamente. Hoy en día tenemos acceso a muchísimo software que nos ayuda, sobre todo en esta parte de la investigación, y cada vez vemos un avance mucho más grande en la utilización de este software para asegurar un orden por parte de los investigadores. Para ir cerrando también un poco esta primera parte relacionada con la síntesis de las lecturas que vimos anteriormente, también los autores nos hablan acerca del proceso de una bitácora. Y es que definitivamente para el investigador se vuelve crucial poder llevar un verdadero chequeo de toda la información que estamos recabando y se utiliza hasta cierto punto como una herramienta que es bastante poderosa, sobre todo para validar y cuestionar algunos puntos relacionados con reflexiones o incluso anotaciones que vamos identificando en el proceso. Me gusta mucho lo que sobre todo Saldaña menciona dentro del proceso de bitácora, que es donde vayamos nosotros como investigadores poniendo puntos relacionados incluso a aquellas relaciones personales que estemos identificando con el fenómeno, aquellas rutinas, rituales, roles o relaciones que se vayan identificando entre los participantes, sobre todo si entrevistamos a distintas personas que interactúan dentro de una misma comunidad o sociedad, siempre va a ser súper importante ver eso. Algunas teorías emergentes también que vayamos identificando, que se vayan relacionando, problemas que también vayamos identificando, dilemas personales o éticos que sucedan de un pronto a otro en el proceso de la investigación y bueno, cualquier otro tema que creamos relevante, anotar ahí como validez. Recuerden que además la bitácora es importante que nosotros como investigadores vayamos señalando con horas, fechas exactas, cuándo fue que se realizó específicamente esa anotación, porque de nuevo, no solo nos va a ayudar a poder entender de manera mucho mejor el contexto general de la investigación, nos va a permitir también recordar cualquier situación que haya acontecido en ese momento de la investigación, pero sobre todo recuerden que cuando trabajamos en distintos grupos de trabajo con otros investigadores, también es importante que ellos puedan tener acceso a esta bitácora, revisen lo que nosotros hemos identificado y sobre todo que lo puedan comparar y validar con la experiencia que también ellos pudieron vivir como parte de este proceso de revisión o de codificación de los datos.
Vamos a avanzar en esta videoasignación a la segunda parte o el segundo objetivo importante que nos habíamos puesto como punto clave a realizar durante esta videoasignación. Y es específicamente que estaremos utilizando, estaremos poniendo en práctica lo revisado por los autores previamente en una entrevista específica compartida por el profesor, en donde vamos a detallar y vamos a poder llevar a cabo una codificación de acuerdo con la información que nosotros vayamos recabando. Y es que lo que pueden ver acá específicamente es la entrevista que estaremos revisando como parte de esta codificación que haremos dentro de esta asignación. Y como pueden ver, es una entrevista pues relativamente corta a nivel de texto, enfocada específicamente en preguntarle al sujeto específico dentro de la entrevista cuáles fueron aquellas motivaciones personales que le hicieron decidirse por ingresar al Tecnológico de Costa Rica. Entonces, como primer punto, pues obviamente, y parte del proceso que realizamos fue una lectura a profundidad de cada una de todo el texto que pueden ver ustedes en pantalla para que podamos empezar a validar obviamente la codificación. Un aspecto personal específico fue que hice una lectura y relectura incluso de primera mano de la entrevista sin empezar directo a la codificación. De hecho, en el siguiente slide pueden ver ya más en detalle específicamente cada uno de los puntos o las codificaciones distintas en las cuales logré realizar como parte de esta codificación. Me pareció sumamente importante, sobre todo y después de hacer esa primera lectura, que uno de los grandes temas es que logré identificar algunas apreciaciones hechas por el entrevistado enfocadas no solo del lado de la institución, en este caso del Tecnológico de Costa Rica, pero también fue muy interesante poder encontrar aquellas que el entrevistado mencionaba, más que todo relacionado con su experiencia personal o de un punto de vista mucho más personal. Para graficarlo de manera mucho más sencilla, lo que realicé fue, como pueden ver, no solo la codificación, que es lo que pueden ver del lado derecho de la pantalla, pero que sino también logré poner algunos códigos de colores a cada una de estas codificaciones identificadas. Entonces, para detallar un poco más todo lo relacionado con lo que pueden ver marcado en verde, que es lo primero, es aquello relacionado con el respaldo, pero más a nivel institucional, es decir, el respaldo del tecnológico específicamente. Vean como algunos de los puntos señalados por el entrevistado son relacionados como que el Instituto Tecnológico es una institución muy buena, muy reconocida, también el tema relacionado con calidad. El tema también que el entrevistado menciona acerca de los profesores y el nivel de profesionalismo. Como segundo punto y marcado una parte más naranja, me refiero más a la parte de inversión a nivel de costos también de universitarios específicamente. Entonces, acá podemos destacar algunos puntos que el entrevistado menciona, el costo de la universidad, como otras incluso pues pueden ser un poco más caras e incluso también que pues al tomar la decisión de moverse al Instituto Tecnológico de Costa Rica, pues el estudiante también se enfocó un poco más en que ya era mucho más fácil para su familia poder organizar esos pagos de manera semestral. Lo marcado en un azul específicamente está un poco más enfocado en lo relacionado con el futuro o ese panorama post universidad o post finalización de sus cursos que el entrevistado logró destacar. Vean ahí como algunos de los puntos que también menciona relacionado con todas las personas, todo el mundo encuentra trabajo después de salir del tecnológico, puedo aprender mucho más, una vez salida de la universidad se puede encontrar trabajo de manera más fácil. Entonces me parecía muy importante destacar sobre todo esto relacionado con ese panorama que el sujeto entrevistado mencionaba acerca de cómo se veía ese futuro para sí mismo, pero siempre todo desde un punto de vista de la universidad, claramente de la institución. También me parecía sumamente importante y otro de los puntos que destaqué es lo marcado en celeste, que es relacionado con la admisión a la institución. El entrevistado, de hecho,
no logró ingresar una vez que salió del colegio de primero, sino que tuvo que intentarlo en una segunda ocasión y como puede ver, algunos de los puntos que esta persona señala es que no es fácil entrar acá, que no logró ingresar al TEC, que por eso se tuvo que preparar mejor para poder hacer un mejor examen de admisión a la institución. Entonces, también eran grandes temas que me parecía clave que se pudieran destacar. Estos primeros 4 puntos o códigos que menciono son más enfocados a la institución, por eso me parecía muy importante también que nos moviéramos a la parte más personal, que fueron lo relacionado con lo rosado, lo amarillo y también lo fucsia específicamente. La primera es la parte de sentimiento. Como pueden ver, el entrevistado menciona muchos temas relacionados con que se sentía nervioso, que se sentía incómodo, ya una vez estando en la universidad se sentía en su charco, como bien lo menciona, está orgulloso, se siente feliz. Entonces me parecía importante también destacar sobre todo esta parte relacionada con los sentimientos, que bueno, como lo vimos un poco, algunos de las codificaciones o los métodos de codificaciones también habla un poco de lo afectivo, la parte emocional que se puede generar dentro de la recabación de datos. También la ubicación me parecía importante. Había cierto nivel de apreciación alrededor de dónde estaba ubicada la ubicación del campus, el hecho de estar en Cartago, que le parecía algo más adecuado comparado con su anterior experiencia de vivir en San José y que no fue tan placentera. Entonces también esos puntos los marqué ahí. Y en la otra parte que también me pareció muy importante era el tema de arraigo de la persona, sobre todo de sentirse parte de una comunidad. Es una persona además de procedencia rural y esa parte de sentimiento pues era muy importante. Entonces por eso también señalé el tema de arraigo. Para continuar un poco acerca del proceso que llevé y cómo fue que se hizo un poco más fácil este proceso, pues evidentemente lo mencioné anteriormente, era una lectura y relectura por varias ocasiones de la entrevista para poder identificar ciertos puntos claves y vean cómo lo menciono sobre todo en el segundo punto, fue clave esa señalización de palabras claves o generados de atención, aquellos puntos específicos que durante el proceso me generaron cierto nivel de atención dentro de lo mencionado por el entrevistado. Y una vez identificadas esas palabras claves, logré hacer una identificación de esos grandes temas relacionados con la institución y relacionados con el sujeto de la entrevista, que como vieron fueron 2 puntos muy importantes, 4 códigos específicos identificados a nivel institucional, 3 códigos específicos identificados sobre todo al tema más personal del entrevistado. Una vez que eso se realizó, pues obviamente me dispuse a darle la nomenclatura a cada uno de los códigos, que es lo que pueden ver exactamente ahí sí, es validando obviamente cada dato identificado y agrupando cada uno de los puntos identificados, pues lo que intenté fue buscar un concepto común que fuera fácil de identificar y sobre todo aquí me enfoco muchísimo en el tema de Saldaña, donde menciona que la importancia de buscar códigos sencillos, de fácil identificación, frases cortas o incluso palabras que no solo nos sirvan a nosotros como investigadores, pero sino también a cualquier otra persona que sea parte de este proceso de identificación de la información. Y bueno, también era muy importante, como lo mencioné en el slide anterior, esa diferenciación de códigos relacionados no solo con la institución, sino también con el sujeto de la entrevista. Algo que me parece sumamente clave y que era importante que también pudiéramos señalar acá fue el libro de códigos que logré realizar como parte de la validación de la información que vieron anteriormente. Y como bien lo decía Saldaña, pues evidentemente hay una gran apertura y flexibilidad a nivel del tipo de información que debemos de tener en nuestro libro de códigos. Lo que sí puedo destacar es que para mí era importante y sobre todo era lo que quería mostrarles acá el tema no solo relacionado con el código, es decir, que quedara muy claro cuál era el código que estábamos identificando, la categoría específicamente, si era algo más institucional o algo más de la persona, la subcategoría específicamente, que ya es la que le da el nombre a ese código, y vean también una descripción de cada uno de estos y sobre todo un ejemplo. Vean cómo, por ejemplo, en temas de respaldo universitario, doy como ejemplo lo que el entrevistado menciona sobre una institución muy buena, muy reconocida, a nivel de inversión monetaria, lo relacionado también con que sus papás se organizaran para pagar el semestre, el panorama futuro, que era todo el mundo encuentra trabajo cuando sale del tecnológico, el proceso de admisión, que también el entrevistado pues señalaba que no era fácil entrar acá,
A nivel de sentimientos, que como lo mencionaba también me pareció muy interesante destacarlo, era que, por ejemplo, ya el estar dentro de la institución pues lo motivaba a ponerle a estudiar mucho más. La ubicación, que también se volvía clave ese tipo de codificación, varias veces salió durante el proceso de entrevista. Y finalmente también el arraigo personal y esa parte de sentirse parte de una comunidad. Acá estaríamos cerrando específicamente lo relacionado con esta codificación que fue parte clave de la poner en práctica un poco los puntos relacionados con los autores, y vamos a entrar acerca de los aprendizajes, y aquí sobre todo me quiero enfocar en 3 grandes aprendizajes que logré obtener dentro de esta videoasignación. Por un lado es la escogencia de códigos es sumamente clave para el investigador, y es un proceso que es importante que mantengamos de manera flexible y que sepamos que puede tener cambios en cualquier momento durante el proceso. ¿Recuerdan cómo anteriormente en lo visto por Plano y Creswell habíamos validado sobre todo que había que hacer cierto nivel de ajuste? Pues evidentemente aquí toma mucha relevancia el hecho de estar validando que estos ajustes se van a tener que dar. Una buena bitácora y un buen libro de códigos va a ser clave para que no solo nosotros como investigadores principales podamos llevar un buen control de nuestra información de datos, pero sobre todo que también podamos asegurar que otros investigadores, otras audiencias puedan entender muy bien todos aquellos puntos que nosotros destacamos en el proceso de codificación, de análisis e interpretación de esos datos. Y es importante que se haga una lectura, relectura, validación, volver a escuchar, volver a repasar cada una de las entrevistas o de los datos que estamos revisando para que no se nos pierda, para no lograr perder ningún tipo de concepto o punto de atención alrededor de los posibles códigos resultantes. Y bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, todo lo relacionado con el tema de codificación de los datos en una investigación cualitativa. Mi nombre es Carlos Alvarado y soy estudiante de la maestría en investigación empresarial del Tecnológico de Costa Rica. Espero que la videoasignación de hoy haya sido de sumamente provecho para poder entender un poco más y que continúe ayudando en este proceso formativo de la maestría. Muchísimas gracias.